Hay pocas cosas que sean más escalofriantes que poner un pie en una ciudad o lugar abandonado. Estas comunidades llenas de vida yacen congeladas en el tiempo, desmigajándose ante la adversidad. Algunas nos cuentan historias horribles sobre su difícil pasado. Desde la infancia, que sabemos que lo terrorífico es también atrayente y seductor. ¿Quién no se ha muerto de las ganas de entrar en el túnel del terror, aún sabiendo que lo iba a pasar mal? ¿Cuántas películas de terror nos habremos visto totalmente pálidos pero sin querer a cambiar el canal? La misma sensación ambivalente se experimenta a visitar estos lugares aterradores diseminados a lo largo de todo el mundo. ¿Te atreves? La isla de las muñecas, México. En los canales de Xochimilco, en plena Ciudad de México, se encuentra esta perturbadora islita de cuyos árboles cuelgan siniestras muñecas. Su presencia allí data de los años 50 y la causa no es menos siniestra. Su entonces dueño, Julián Santana, tras el ahogamiento de una joven en las aguas del canal, comenzó a experimentar situaciones sobrenaturales. Preso del terror, se propuso ahuyentar el espíritu de la joven colgando muñecas por toda la isla. No sabemos si tuvo éxito, aunque, dado el interés que despierta este lugar entre los turistas, suponemos que el espíritu de la joven habrá mudado a un lugar menos concurrido. La isla todavía se puede visitar, aunque la sensación de que todas esas muñecas te observan es algo rara, por llamarla de alguna manera. Capilla de los Huesos, Portugal. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un lema muy de moda en el siglo XVI, cuya concreción arquitectónica más bestia fue esta pequeña capilla anexa a la iglesia de San Francisco, en la localidad portuguesa de Évora. El visitante puede sospecharlo nada más aproximarse a la entrada, la cual luce la inscripción: "Nosotros, los huesos que aquí estamos, por vosotros esperamos". Y no son pocos, por cierto. Se estima que hasta 5.000 esqueletos fueron necesarios para revestir los muros y las 8 columnas de esta pequeña pero matona capilla. Belchite, Aragón, España. Arañado, golpeado y lleno de cicatrices, el pueblo viejo de Belchite contempla el paso del tiempo mientras sus edificios se deshacen. Este pequeño municipio fue el escenario de una de las batallas más simbólicas de la Guerra Civil. Cuando fue destruido, el dictador Francisco Franco decidió no reconstruirlo para dar una lección a los vecinos y obligó a los prisioneros de guerra a crear un pueblo nuevo, Alao. Los últimos habitantes abandonaron las ruinas en los años 60 y después de décadas de abandono, hoy el recinto está cerrado y solo se puede visitar haciendo visitas guiadas por 6 euros. Hay quienes dicen que está encantado y se han grabado psicofonías. Sin lugar a dudas, un lugar de los que te ponen la carne de gallina. Isla de Hashima, Japón. También conocida como Bunkajima, barco de guerra. Esta instalación minera abandonada es una sobrecogedora selva de edificios de cemento que se desmigajan y los restos cubiertos de polvo que abandonaron sus habitantes. Lleva desocupada desde 1974, cuando la gente se vio obligada a marcharse ya que el lugar era tan inhóspito que era difícil vivir ahí. En algún momento, 5.000 trabajadores se hacinaron en esta isla diminuta, convirtiéndola en un lugar más densamente poblado de la Tierra, al ser incapaces de salir debido a la mala mar. Bomarzo, Italia. Bomarzo es una pequeña localidad de apenas 2.000 habitantes que cuentan con uno de los espacios más desconcertantes de toda Italia. Se trata del Parque de los Monstruos, un área en la que menudean esculturas grotescas de oscuro significado. Su promotor fue el aristócrata Pier Francesco Orsini, figura maldita del Renacimiento donde las haya. Se cuenta que era un hombre deforme y jorobado, que dedicó su vida a elucubraciones esotéricas y a la magia. La encontrarás a media hora en coche de Roma, por lo que siempre es una buena excusa para revisitar la capital italiana. Pripyat, Ucrania.
Abandonada después del desastre de Chernobyl en 1986, Pripyat fue una vez el hogar lleno de vida de 50.000 personas, pero todo cambió cuando el mayor desastre nuclear de la historia golpeó a Ucrania. Para muchos, esta terrorífica cápsula del tiempo sirve para recordar la desconfianza de la población local hacia el gobierno, ya que la ciudad vacía permanece literalmente congelada en el tiempo. La fuerza de la tragedia hizo que todos los relojes de la ciudad se detuvieran. El lugar más extraño de la ciudad es su parque de atracciones, con su noria y sus montañas rusas vacíos y en silencio. Castillo de Mosham, Austria. Como en una lista de estas características no puede faltar una construcción terrorífica, te traemos el Castillo de Mosham en Utternberg. Por lo visto, entre sus paredes se lleva a cabo ejecuciones de brujas y hay quien además asegura que en él residió un hombre lobo. El Castillo de Mosham es, por tanto, todo un museo de los horrores, que por si fuera poco, también tiene fantasmas. ¿Se puede pedir más? Humberstone, Chile. Miles de personas vivieron y trabajaron en el terriblemente seco desierto al norte de Chile durante 60 años, donde procesaban el depósito de nitrato de potasio más grande del mundo. Cuando fue abandonado, la dictadura de Pinochet lo transformó en un campo de concentración en el que las condiciones de vida eran todavía más severas. Aunque todavía quedan algunos habitantes, aproximadamente 250, la mayoría de los edificios languidecen vacíos y decadentes. Port Arthur, Tasmania. Este pequeño pueblo y antiguo asentamiento de convictos en la península de Tasmania es uno de los lugares más encantados de Australia, quizás precisamente porque fue una colonia para presos durante años. Además de ser el hogar de criminales, también fue el escenario de la terrible masacre de Port Arthur en 1996. La gente que lo visita afirma haber visto figuras fantasmales, además de haber oído ruidos extraños y el sonido de la campana de una iglesia que lleva años sin tañer. Bodie, Estados Unidos. Enclavado en las colinas de la cordillera de Sierra Nevada en California, Bodie es uno de los pueblos fantasmas más populares de Estados Unidos. Pocos de los edificios de este antiguo pueblo minero y de buscadores de oro siguen en pie, pero los que lo hacen están llenos de tesoros polvorientos del pasado. Sin embargo, ve con cuidado. Si te quieres llevar algún souvenir, prepárate para sufrir las consecuencias, ya que la leyenda afirma que los fantasmas habitan el lugar y lo protegen de los ladrones.